Este es el paso a paso para calcular tu pensión del IMSS en el régimen de la Ley 73. Lo primero que vamos a necesitar y que puedes descargar desde la aplicación de IMSS Digital es tu reporte de semanas cotizadas del IMSS. Una vez que lo tengas, también vamos a necesitar algunos datos más. Lo primero es que localices el año en el que comenzaste a cotizar por primera vez. Ese dato lo puedes corroborar en el mismo reporte que descargaste. Si tienes tiempo cotizado antes del 1 de julio de 1997, ya la hiciste porque entonces eres Ley 73 y podemos continuar. Siguiente dato, identifica el número de semanas cotizadas que tienes reconocidas. En ese mismo reporte puedes ver el dato. Finalmente necesitamos saber tu edad actual y la edad a la que planeas retirarte. Dependiendo de la edad a la que decidas pensionarte, se te va a asignar un porcentaje de cuantía de la pensión de vejez. Y último dato que necesitamos, y es aquí donde justamente iniciamos los cálculos, necesitas conocer el salario promedio de tus últimas 250 semanas cotizadas. Como en este canal siempre tratamos de hacer ejemplos de la vida real, te voy a presentar el cálculo de pensión de una persona que, además de que fue nuestra primera cliente en tu plan de retiro .mx, puedo decir con mucho gusto que es una familiar muy querida y que en este momento ya está a punto de pensionarse. El dato que realmente nos interesa es donde vienen todos los tipos de movimientos, ya sean bajas, reingresos o modificaciones salariales. Ella dejó de trabajar y por lo tanto cotizar ante el IMSS el 31 de diciembre de 2021. Podemos ver este movimiento como baja. Aquí tiene un salario registrado de 543.83 pesos. En tu plan de retiro.mx programamos esta calculadora que también tenemos disponible a la venta, que va a hacer todo el procedimiento del cálculo por ti. Sin embargo, si no quieres adquirirla, no te preocupes, en este video te vamos a mostrar el paso a paso. Podemos ver que esta fecha de baja se corresponde entonces con la fecha de término del último movimiento que tiene. Después de esto ya no tiene más movimientos, así que repito, esta es la fecha de término del último movimiento que vamos a ingresar en la primera columna, porque vamos a ir desde la época actual y retrocediendo en el tiempo hasta alcanzar 250 semanas. En este último movimiento ella tuvo un salario base de 543.83 pesos. Vamos a capturar también este dato, y la fecha de inicio del movimiento fue en la modificación anterior, que fue el 1 de julio de 2021. Esto lo podemos entender de la siguiente forma: del 1 de julio de 2021 hasta la fecha en la que le dieron de baja, 31 de diciembre de 2021, mantuvo un salario de 543.83 pesos. En este periodo tenemos 183 días, pero el cálculo nos pide semanas. Lo dividimos entre 7 y entonces tenemos que en este periodo cotizó 26 semanas con este salario de 543.83 pesos. Ya completamos el primer movimiento y sumamos 26 semanas. Nos pasamos al siguiente movimiento. La fecha de inicio del último movimiento ahora se convierte en la fecha de término, que podemos ver fue un reingreso. Entonces podemos leerlo así: del 4 de julio de 2020 hasta el 1 de julio de 2021 tuvo un salario de 543.12 pesos. Son 362 días que en semanas equivalen a 52, y si la sumamos a las 26 que tenemos, ya tenemos 78 de 250 semanas. Este mismo proceso tenemos que seguirlo iterando hasta alcanzar las 250. Lo que va a suceder cuando ya estés cerca de las 250 semanas es que probablemente no vas a llegar exactamente a este número. Lo más probable es que te pases. En este caso, el último movimiento, que fue el del 30 de junio de 2016, aportó en total 61 semanas. Pero si lo sumamos al resto de semanas que ya tenemos, nos dan 287. Recuerda que nosotros solo necesitamos 250. Así que tú tendrías que hacer este corte de forma manual. De este último periodo solo necesitamos 24 semanas y ya completamos las 250. Si lo haces con nuestra calculadora, tú tienes que ingresar las fechas tal cual y la calculadora va a hacer el corte de forma automática. Una vez que ya tenemos los datos de los salarios y las semanas que cotizamos con ese salario, tenemos que multiplicar ambas columnas y hacemos la sumatoria. En este caso tenemos 129.835.58 pesos, así que lo dividimos entre 250 semanas y ya tenemos algo que se llama promedio ponderado. La calculadora igual hace este cálculo por ti. Entonces tenemos que mi familiar tuvo
obtuvo un salario promedio para sus últimas 250 semanas cotizadas de 519.43 pesos. Una vez que ya tenemos este dato, necesitamos además datos adicionales, pero que seguramente o ya tienes o ya deberías conocer. Tú podrías irlos apuntando en una hoja como la que vas a estar viendo en pantalla. Necesitamos tu edad actual. Nuestra calculadora te va a pedir que ingreses la fecha de nacimiento, porque de este modo podemos calcular tu edad y así evitamos que te estés quitando años. También necesitamos el número de semanas reconocidas que tienes en el IMSS. Ya te dije de dónde sacarlo. Nuestra pensionada tenía al término de 2021, que fue cuando dejó de cotizar, 1545 semanas. Y aquí viene lo interesante, porque como siempre decimos, el retiro se planea en cada situación y en cada circunstancia. En 2021 ella tenía poco más de 59 años y su plan era simplemente esperar a los 60 años e iniciar el trámite de su pensión. Ella ya no planeaba conseguir otro trabajo. De acuerdo con lo que me platicó, quería dedicarle más tiempo a sus nietos y disfrutar su pensión por mínima que fuera. Así que edad de retiro 60 años. Pero lo que tú tendrías que hacer es primero responder si quieres seguir trabajando o no. Porque si en este momento aún no tienes 60 años, tú podrías seguir sumando semanas. Si este es tu caso, la calculadora va a aumentar las semanas que te restan. Pero si es un caso como el de ella, que ya no quiere seguir trabajando, ya no va a sumar semanas y nos quedamos con las 1545 que ya tiene. Ahora que tenemos estos datos, ya podemos comenzar con el cálculo de la pensión. Primero necesitamos unos datos que van a corresponder al año en el que estás haciendo este cálculo. El primero de ellos es el valor de la UMA diaria, que para 2023 es de 103.74 pesos. Este valor se actualiza cada año conforme a la inflación en febrero. Así que repito, como tú vas a hacer este cálculo para 2023, el valor es 103.74 pesos, pero ella hizo su cálculo en enero de 2022. Le aplicaba todavía la UMA de 2021, que en ese entonces era de 89.62 pesos. Siguiente dato que necesitamos es el del salario mínimo vigente y vuelve a suceder lo mismo. Necesitamos el dato que corresponda al año en el que estás haciendo el cálculo. Este salario se utiliza para calcular la pensión mínima garantizada, únicamente para eso. De una vez te digo, en 2023 esta pensión equivale a poco más de 7,000 pesos mensuales. Si tu pensión calculada es menor a esta cantidad, en automático se te va a asignar la pensión mínima garantizada. Ahora que tenemos estos datos, ya nada más nos resta comenzar a hacer cálculos. Lo primero que tenemos que calcular es el salario proporcional en UMAS. Para esto tenemos que dividir el salario promedio de 519.34 pesos entre el valor actual de la UMA. Para este ejemplo nos arroja 5.79. Este resultado es importante y es el que no puede estar incorrecto porque va ligado a otros dos factores que necesitamos calcular, el de la cuantía de pensión y el porcentaje de incrementos. Para esto tenemos que acudir a la tabla que viene en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social del 73. Aquí leemos que las pensiones anuales de invalidez y de vejez se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales. Así que tenemos que ubicar el resultado que obtuvimos en el grupo de salario que le corresponda. 5.79 entra en la fila del grupo de 5.76 a 6, así que le corresponde un porcentaje de cuantía de 13.62% y un porcentaje de incrementos anuales de 2.43. Estos datos también habría que apuntarlos si lo estás haciendo de forma manual para ahora calcular la cuantía básica. Para esto multiplicamos el salario promedio diario por el porcentaje que corresponde en la tabla, en este caso 519.34 por 13.62%. Esto resulta en una cuantía básica por día de 70.73 pesos. Tenemos que anualizar este resultado multiplicándolo por 365 y finalmente tenemos 25.818.07 pesos. Este dato también hay que apuntarlo. Ahora vamos a calcular la cuantía de incrementos anuales. El primer paso vuelve a ser tomar el salario promedio diario y esta vez multiplicarlo por el porcentaje que corresponde de incremento anual y de igual forma lo anualizamos multiplicándolo por 365. Esto nos da un incremento anual de 4.611.99
1.999 pesos. Ahora necesitamos saber a cuántos incrementos anuales tenemos derecho. El mismo artículo 167 nos dice el procedimiento. Al número de semanas cotizadas que tenemos, que en este caso son 1545, debemos restarle 500 semanas, que son las mínimas para pensionarte por esta ley. Nos quedan a nosotros 1045 semanas adicionales a estas 500. Estas semanas tenemos que convertirla a años naturales. Para esto la dividimos entre 52 y entonces llegamos al resultado. Tenemos derecho a 20.10 incrementos anuales, pero debemos redondear este resultado. El mismo artículo nos vuelve a decir cómo. Si tenemos entre 13 y 26 semanas adicionales, redondeamos al 0.5. Si tenemos más de 26, redondeamos al siguiente incremento anual. En este caso, como tenemos 20.10 incrementos, se redondea a 20. No logra subir a 20.5. La hoja de cálculo también hace este redondeo por ti. Por ejemplo, si aquí yo escribo 20.25, que son 20 años y 13 semanas, sube a 20.5 incrementos. Si yo tuviera entonces 20.51 incrementos, vemos que sube a 21. Pero repito, en nuestro caso nos quedamos con 20 incrementos anuales, que entonces debemos multiplicar por 4.611.99 pesos. Y ya obtuvimos la cuantía de incrementos anuales totales, 92.239.87 pesos. Puedes ver que con esta parte del cálculo concluimos que para esta ley lo que más va a incrementar tu pensión es el salario y el número de semanas cotizadas adicionales a las 500 que tú llegues a tener, porque el siguiente paso va a ser sumar ambas cantidades, la cuantía básica de pensión anual y la cuantía de incrementos anuales, y así obtenemos la cuantía total de pensión, 118.057.94 pesos. Esta sería tu pensión, pero tienes derecho a mejorarla dependiendo de tu contexto. Lo primero son las asignaciones familiares. Esto es que si tienes algún beneficiario, el IMSS te va a otorgar un porcentaje de pensión adicional. La primera asignación familiar es por tener esposa, esposo o concubinato, lo que aplique en tu caso. No puedes tener ambos. Bueno, en la práctica sí hay quien puede, pero hablando de la ley, solo te va a permitir asignar a uno de estos y te otorgará un 15% de pensión adicional. El siguiente incremento familiar es por cada hijo menor de edad que llegues a tener o bien estudiante menor a 25 años. Por cada uno de ellos te van a asignar un 10% de pensión adicional. Lo siguiente es que si tienes un papá o mamá o ambos que son dependientes económicos de ti, se te va a asignar un 10% de incremento en la pensión por cada uno de ellos. Para esto debes poder comprobar que efectivamente dependen económicamente de ti. Con estas asignaciones familiares tú podrías tener varias de ellas. Pero ¿qué pasa en el caso de que, Alejandro, yo no tengo ni esposa o esposo, no estoy en concubinato, no tengo hijos, mis padres no dependen económicamente de mí? Entonces a ti se te va a asignar un 15% de pensión adicional por concepto de ayuda asistencial. Algunos dicen que es el incremento por existir. Para que nuestra hoja de cálculo te incremente estas asignaciones, en la hoja de datos generales te vamos a pedir que nos indiques si tienes esposo o esposa, padres dependientes o hijos o hijas que cumplan con alguno de estos criterios. Se me estaba pasando también, si tu hijo o hija llegara a tener una limitante que le impide trabajar, también se te puede asignar un porcentaje adicional a la pensión. En el caso de mi familiar, ella ya no está casada y sus hijos son mayores de edad y ya trabajan, así que se le asignó este 15% de ayuda asistencial. Una vez que ingresamos las asignaciones familiares, entonces ya tenemos la cuantía de pensión anual que contempla además las asignaciones, pero falta una ayuda más. En 2004 se publicó un decreto que nos dice que independientemente del contexto del pensionado, se le va a sumar un 11% adicional a su pensión. Entonces, haciendo todas estas asignaciones y el 11% adicional a la pensión, hemos calculado la pensión anual
por vejez. Esta es a los 65 años, 150,700 pesos anuales o bien 12,258 pesos por cada mes de 30 días. Pero si recuerdas lo que te comenté al inicio, ella se quería pensionar a los 60 años, así que falta calcular la pensión por cesantía en edad avanzada. Para esta edad le corresponde un 75% de la pensión por vejez, así que su pensión realmente rondará los 9,289 pesos mensuales. Si esta pensión resultante fuera menor a la mínima garantizada de 7,000 pesos, entonces se le asignaría la garantizada, pero en este caso, como es mayor, nos quedamos con estos 9,289 pesos. En esta ley además se asigna un aguinaldo de 30 días que se reparte por ahí del mes de noviembre, y aquí es donde en tu plan de retiro.mx nuestros asesores justamente empiezan con la asesoría. En este caso, lo primero que a ella se le recomendaría es que mejor espérate 6 meses más y un día, es decir, a los 60.5 años más un día, para que ganes un 5% de pensión adicional de forma vitalicia. Siempre que tú puedas esperarte 6 meses, este será un buen trato. No sé si esta a ti te parece una buena o mala pensión. Hay que recordar que es vitalicia y si hacemos un cálculo rápido, ella percibía un salario neto de unos 13,600 pesos mensuales. Su tasa de reemplazo es del 73%. Esto quiere decir que se está pensionando con el 73% de su último salario. Para la mayoría de los mexicanos, sobre todo los que son ley Afore, este es un gran número. Pero afortunadamente, platicando sobre todo con su hija, a quien aprecio mucho y le mando un saludo, logramos convencerla de ingresar al menos 1.5 años a modalidad 40, esto para mejorar su pensión. Así que vamos para allá. Si quieres adquirir nuestra calculadora de salario promedio mensual de las últimas 250 semanas, calculadora de pensión del IMSS por ley 73 y calculadora de pensión mejorada por la ley 73, nos puedes mandar un mensaje, con gusto te atenderemos.